El vestido azul pálido se ajustaba a su cuerpo con la imperfección propia de una prenda hecha a mano. María Clara pasó sus dedos por la costura lateral mientras observaba su reflejo en el espejo agrietado de su pequeña habitación. No era el vestido de graduación con el que había soñado, pero cada puntada llevaba el amor y sacrificio de su madre. Doña Elena había pasado semanas trabajando en él después de sus extenuantes jornadas como faxineira en las casas de los ricos de la ciudad. María Clara sonrió con una mezcla de gratitud y resignación. A sus 18 años había aprendido que los sueños debían adaptarse a la realidad. «María, ya es hora, mi niña». La voz de doña Elena resonó desde la pequeña sala del apartamento que compartían en la periferia de la ciudad. María Clara ajustó la pulsera de plata en su muñeca, una reliquia familiar según su madre, el único objeto valioso que poseían. Era antigua, con un diseño intrincado y una pequeña inscripción desgastada que apenas podía leerse. La había llevado consigo desde que tenía memoria, como un talismán protector. El auditorio de la escuela resplandecía con decoraciones doradas y plateadas. «Vuela alto, promoción 2025», rezaba un enorme cartel a la entrada. María Clara entró con su madre, sintiendo inmediatamente cómo las miradas se posaban en ellas. No eran miradas de admiración, sino de evaluación, de juicio apenas disimulado. «Miren quién decidió venir con un trapo de cocina», susurró. Valentina Moreno, hija del empresario más influyente de la ciudad, lo suficientemente alto para que María Clara escuchara. Las risas de su séquito de amigas fueron como pequeñas dagas clavándose en su pecho. María Clara apretó los dientes y levantó la barbilla. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. Había trabajado demasiado duro para este momento, estudiando bajo la luz tenue de una lámpara después de ayudar a su madre con las tareas domésticas, manteniendo becas a fuerza de excelencia académica, resistiendo el desprecio silencioso de quienes la consideraban inferior. La ceremonia comenzó con el discurso del director, seguido por la entrega de diplomas. Cuando llamaron su nombre, María Clara caminó con determinación hacia el estrado, ignorando los murmullos. Su madre aplaudía con lágrimas en los ojos desde la última fila, y esa imagen valía más que cualquier validación externa. Mientras tanto, en la entrada del auditorio, un hombre alto de traje impecable consultaba su reloj de platino. Leonardo Alarcón, CEO de Alarcón Enterprises, había llegado con retraso a la ceremonia donde sería el orador invitado. Su asistente le había insistido en la importancia de estas apariciones públicas para la imagen de la empresa, aunque él las consideraba una pérdida de tiempo. A sus 45 años, Leonardo había construido un imperio empresarial, pero la fortuna no había llenado el vacío que llevaba consigo desde hacía casi 2 décadas. El director lo recibió con efusividad excesiva, conduciéndolo hacia los asientos reservados en primera fila. Leonardo observaba la ceremonia con educada indiferencia hasta que algo captó su atención. Una joven de vestido azul pálido recibía su diploma con una dignidad que contrastaba con las miradas despectivas de algunos estudiantes. Había algo en ella, en la forma en que mantenía la cabeza alta a pesar de la adversidad, que le resultaba extrañamente familiar. Cuando la joven giró para regresar a su asiento, un destello plateado en su muñeca hizo que Leonardo se tensara. Aquella pulsera era imposible. Su mente viajó 18 años atrás, a la última vez que había visto una joya idéntica en la muñeca de Isabella, su esposa, el día que ella y su bebé desaparecieron sin dejar rastro. La fiesta posterior a la graduación se desarrollaba en el patio decorado de la escuela. María Clara se mantenía en un rincón junto a su madre y sus 2 únicos amigos verdaderos, Sofía y Miguel, quienes, como ella,
habían estudiado con becas. El incidente con Valentina parecía olvidado hasta que la chica rica se acercó con una sonrisa maliciosa, sosteniendo 2 copas de ponche. «Felicidades, María Clara. Debes estar muy orgullosa», dijo con falsa dulzura. «Un brindis por la chica que limpia nuestras casas y ahora pretende ser una de nosotros». Antes de que María Clara pudiera responder, Valentina tropezó accidentalmente, derramando el ponche rojo sobre el vestido azul. Las risas estallaron alrededor mientras María Clara contemplaba horrorizada la mancha expandiéndose por la tela, que su madre había cosido con tanto amor. «¡Ups! ¡Qué torpe soy!», exclamó Valentina con fingida preocupación. «Aunque quizás te hice un favor, ese vestido parece sacado de un basurero». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero María Clara se contuvo. No les daría esa satisfacción. Sin embargo, cuando vio la expresión devastada de su madre, algo se quebró dentro de ella. Corrió hacia los baños, necesitando un momento a solas para recuperar la compostura. Leonardo Alarcón había observado toda la escena desde la distancia. Acababa de terminar su discurso sobre perseverancia y oportunidades, palabras que ahora le parecían huecas frente a la crueldad real que acababa de presenciar. Pero más allá de la injusticia, era la pulsera lo que ocupaba sus pensamientos. Necesitaba verla de cerca, confirmar si era posible que después de tantos años, el destino hubiera puesto frente a él una pista sobre el paradero de su familia perdida. Sin pensarlo 2 veces, Leonardo se dirigió hacia donde había visto desaparecer a la joven, ignorando al director que intentaba entablar conversación con él. Tenía preguntas que necesitaban respuestas y un presentimiento que no podía ignorar. ¿Sería posible que esta joven, María Clara, según había escuchado, tuviera alguna conexión con su pasado? La pulsera, el parecido sutil con Isabela, la edad que coincidía perfectamente, demasiadas coincidencias para ignorarlas. Mientras tanto, en el baño de mujeres, María Clara intentaba limpiar la mancha de su vestido con papel y agua, las manos temblorosas y la visión nublada por lágrimas contenidas. No lloraba por el vestido arruinado, ni por la humillación pública. Lloraba por su madre, que había puesto tanto amor en cada puntada solo para ver su trabajo despreciado y manchado. Cuando la puerta del baño se abrió, rápidamente secó sus lágrimas, esperando no encontrarse con Valentina o alguna de sus amigas. En lugar de eso, doña Elena entró con expresión preocupada y una pequeña bolsa en la mano. «Mi niña», dijo, suavemente, «traje algunas cosas para arreglar el vestido». María Clara abrazó a su madre, permitiéndose finalmente liberar parte del dolor acumulado. «Lo siento tanto, mamá. Tu trabajo, tu esfuerzo». «No, mi cielo», interrumpió doña Elena con firmeza. «Nunca te disculpes por las maldades de otros. Tú eres más fuerte y valiosa que todos ellos juntos». Mientras hablaba, sacó de la bolsa un pequeño kit de costura y un frasco de quitamanchas. Con movimientos precisos, comenzó a trabajar en el vestido. «¿Sabes por qué siempre te digo que lleves esta pulsera?», preguntó doña Elena mientras sus manos trabajaban hábilmente. «Porque representa quién eres realmente. No lo que ellos ven, sino lo que yo sé que llevas dentro». María Clara miró la pulsera de plata en su muñeca. «Siempre me dijiste que era de la familia, pero nunca me contaste su historia completa». Una sombra cruzó el rostro de doña Elena. «Hay historias que es mejor dejar en el pasado, mi niña. Lo importante es el futuro que te has ganado con tu esfuerzo». Fuera del baño, Leonardo Alarcón esperaba impaciente, debatiéndose entre la imprudencia y la necesidad de respuestas. Después de 18 años buscando, investigando, contratando detectives privados sin resultado alguno, ahora el destino parecía haberle puesto una pista frente a sus ojos.
Pero abordar a una joven desconocida en su graduación podría parecer completamente inapropiado. Necesitaba un enfoque más sutil. Cuando María Clara y su madre finalmente salieron del baño, el vestido notablemente mejorado, aunque con una mancha tenue aún visible, se encontraron cara a cara con el imponente empresario. Leonardo quedó momentáneamente sin palabras. Vista de cerca, el parecido de la joven con Isabela era aún más evidente, los mismos ojos expresivos, la misma forma de la barbilla, detalles sutiles que solo alguien que había amado profundamente a Isabela podría reconocer. «Disculpen», dijo finalmente recuperando la compostura. «Soy Leonardo Alarcón. Quería expresarles mi admiración por la dignidad que han mostrado esta noche». María Clara lo miró con sorpresa y cierta desconfianza. Había reconocido al orador invitado, por supuesto, pero no entendía por qué alguien de su posición se dirigía a ellas. «Gracias, señor», respondió educadamente, «pero debemos regresar a la fiesta». «Por supuesto», asintió Leonardo, buscando desesperadamente una forma de prolongar la conversación. Sus ojos se posaron en la pulsera. «Disculpe mi atrevimiento, pero no pude evitar notar su pulsera. Es una pieza muy hermosa y peculiar». El rostro de doña Elena palideció visiblemente. Con un movimiento protector se interpuso ligeramente entre su hija y el empresario. «Es tarde, María. Deberíamos irnos ya». La reacción de la mujer mayor no pasó desapercibida para Leonardo. Había reconocimiento en sus ojos y algo más. Miedo. La certeza comenzó a formarse en su mente. Esta mujer sabía algo sobre la pulsera, sobre Isabela, quizás incluso sobre la bebé que había perdido. «Por favor», insistió Leonardo, sacando una tarjeta de su bolsillo. «Me gustaría hablar con ustedes en otra ocasión sobre oportunidades para jóvenes talentosos», añadió rápidamente al ver la expresión alarmada de doña Elena. María Clara, confundida por la extraña tensión que sentía entre su madre y el empresario, tomó la tarjeta por cortesía. «Gracias, señor Alarcón, lo consideraremos». Antes de que Leonardo pudiera decir algo más, doña Elena tomó firmemente el brazo de su hija y la condujo de vuelta a la fiesta. «No debemos confiar en gente como él», murmuró en voz baja. «Prométeme que no lo contactarás. Pero mamá, podría ser una oportunidad». «Promételo, María», insistió doña Elena con una urgencia que María Clara rara vez había visto en ella. «Está bien, lo prometo», cedió finalmente, aunque la curiosidad ya se había instalado en su mente. ¿Por qué su madre reaccionaba así ante un desconocido? ¿Y por qué el famoso empresario había mostrado tanto interés en una simple pulsera familiar? Leonardo observó a las dos mujeres alejarse, la mente trabajando a toda velocidad. Después de tantos años de búsqueda infructuosa, finalmente tenía una pista tangible. La pulsera era inconfundible, un diseño exclusivo que él mismo había mandado a hacer para Isabela cuando descubrieron que estaban esperando a su primera hija. Y la reacción de la mujer mayor no era la de alguien que hubiera encontrado casualmente una joya. Era la reacción de alguien que guardaba un secreto. Esa noche, mientras María Clara y doña Elena regresaban en silencio a su modesto apartamento, Leonardo Alarcón hacía una llamada desde su suite de hotel. «Ramírez, necesito que investigues. Todo sobre una mujer llamada Elena y su hija María Clara. Acaban de graduarse del Instituto San Martín. Quiero saber todo, dónde viven, a qué se dedican, su historia completa. Es urgente». Al colgar, Leonardo contempló la fotografía que siempre llevaba consigo. Isabela sosteniendo a su bebé recién nacida, la pulsera de plata brillando en su muñeca. «Después de tanto tiempo», murmuró, «podría ser que finalmente te he encontrado, Lucía». El amanecer encontró a María Clara despierta, contemplando la tarjeta de Leonardo Alarcón entre sus dedos. No había podido dormir bien.
su mente dividida entre la promesa hecha a su madre y la intuición de que algo importante se ocultaba tras el extraño encuentro con el empresario. La tarjeta era elegante, con el logo de Alarcón Enterprises, en 1900 en relieve dorado y un número de teléfono personal anotado al reverso con bolígrafo. Desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho. Doña Elena siempre madrugaba, incluso los domingos. María Clara guardó rápidamente la tarjeta bajo su almohada y se dirigió a la cocina, donde encontró a su madre preparando el desayuno con movimientos mecánicos, la mirada perdida en algún punto indefinido. «Buenos días, mamá», saludó María Clara, besando la mejilla de doña Elena. Su madre se sobresaltó ligeramente antes de sonreír. «Buenos días, mi niña. ¿Cómo dormiste?» «Bien», mintió María Clara, sirviéndose una taza de café. Tras un momento de duda, decidió abordar el tema directamente. «Mamá, ¿por qué reaccionaste así anoche con el señor Alarcón? Parecía que lo conocías». La taza que doña Elena sostenía tembló ligeramente, derramando algunas gotas sobre la mesa. «No lo conozco», respondió con voz tensa. «Simplemente no confío en los ricos que de repente se interesan por nosotras. Siempre quieren algo a cambio». María Clara observó a su madre con atención. En sus 18 años juntas había aprendido a detectar cuando doña Elena no estaba siendo completamente sincera. Fue por la pulsera, ¿verdad? Él la reconoció. Doña Elena dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «María, ya hablamos de esto. Me prometiste que no contactarías a ese hombre. Y no lo haré», aseguró María Clara, aunque la tarjeta bajo su almohada pesaba como una piedra en su conciencia. «Pero merezco saber la verdad sobre esta pulsera. Siempre me has dicho que es una reliquia familiar, pero nunca me has contado realmente su historia». Un silencio tenso se instaló entre ellas. Finalmente, doña Elena suspiró profundamente. «Hay verdades que pueden hacer más daño que bien, mi niña». «¿Qué verdad podría ser tan terrible?», insistió María Clara. «¿Acaso la pulsera no es nuestra? ¿La robaste?» La pregunta salió como un susurro, casi temerosa de la respuesta. El rostro de doña Elena se transformó con indignación. «Jamás he robado nada en mi vida. Todo lo que tenemos, lo poco que tenemos, lo he ganado con el sudor de mi frente». Se levantó bruscamente, comenzando a limpiar la cocina con movimientos agitados. «Entonces explícame», suplicó María Clara. «¿Por qué un hombre como Leonardo Alarcón se interesaría en una simple pulsera familiar? ¿Por qué te pusiste tan nerviosa?» Doña Elena se detuvo, apoyando ambas manos en el fregadero, la espalda tensa como la cuerda de un violín. Cuando finalmente se volvió, había lágrimas contenidas en sus ojos. «Prométeme que después de escucharme no harás nada imprudente». María Clara asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante la gravedad en el rostro de su madre. «La pulsera», comenzó doña Elena con voz temblorosa. «La llevabas puesta el día que te encontré». Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña cocina. María Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿El día que me encontraste?» Doña Elena se sentó nuevamente, tomando las manos de su hija entre las suyas. «Tenías apenas unas semanas de nacida. Trabajaba entonces como enfermera auxiliar en una clínica privada en la capital. Una noche encontré un bulto abandonado en la entrada de servicio. Eras tú, envuelta en una manta cara, con esta pulsera atada a tu muñequita». Los ojos de doña Elena se humedecieron con el recuerdo. «Estabas tan quieta que temí lo peor, pero cuando te tomé en brazos, abriste tus ojitos y me miraste como si me reconocieras». María Clara escuchaba atónita, incapaz de procesar completamente lo que estaba oyendo. «¿Estás diciendo que no soy tu hija biológica? Eres mi hija en todas las formas que importan.
respondió doña Elena con firmeza. Te he amado desde el primer momento, pero no te llevé en mi vientre, porque nunca me lo dijiste. La voz de María Clara se quebró. Toda su identidad, todo lo que creía saber sobre sí misma, se desmoronaba ante sus ojos. Al principio esperé que alguien te reclamara, notifiqué a las autoridades, pero nadie vino por ti. Después, simplemente no encontré el momento adecuado. Temía perderte si sabías la verdad. Y mis padres biológicos. Nunca intentaste encontrarlos. Doña Elena desvió la mirada. Había rumores en la clínica. Una paciente rica que había dado a luz recientemente. Un accidente de auto donde ella falleció. El esposo destrozado. Pero eran solo rumores. María, nunca pude confirmar nada. María Clara se levantó abruptamente, necesitando espacio para procesar toda esta información. ¿La pulsera tiene alguna inscripción? En el interior, asintió doña Elena. Está desgastada, pero creo que dice para Lucía, nuestra estrella. Elanay. Lucía, repitió María Clara en un susurro. ¿Ese es mi verdadero nombre? Tu nombre es María Clara, respondió doña Elena con firmeza. Es el nombre que te di, el nombre con el que has crecido. María Clara se quitó la pulsera, examinándola con nuevos ojos. Efectivamente, en el interior del aro de plata podía distinguirse una inscripción borrosa. Nunca le había prestado atención antes. Leonardo Alarcón reconoció esta pulsera, murmuró, las piezas encajando lentamente en su mente. El aní, Leonardo e Isabela. El rostro de doña Elena palideció. María, por favor, ese hombre es poderoso. Si cree que le robé a su hija... No me robaste, exclamó María Clara. Me salvaste, me criaste, me amaste, pero merezco saber la verdad completa. Si él es, si podría ser... No. Doña Elena se levantó, tomando a su hija por los hombros. Prométeme que no lo contactarás. Al menos no todavía. Necesitamos pensar, prepararnos. Si realmente es quien creo que es, podría quitarte de mi lado. Podría incluso acusarme de secuestro. El miedo en los ojos de su madre hizo que María Clara dudara. Está bien, concedió finalmente. No haré nada precipitado, pero no podemos simplemente ignorar esto, mamá. Si él está buscándome desde hace 18 años... Lo sé, suspiró. Doña Elena, solo te pido tiempo, unos días para pensar qué hacer. María Clara asintió, aunque en su mente ya estaba formándose un plan. No contactaría directamente a Leonardo Alarcón, pero necesitaba saber más sobre él, sobre Isabela, sobre el accidente que había separado a una familia. Mientras tanto, en la suite presidencial del Hotel Emperador, Leonardo Alarcón revisaba el informe preliminar que su investigador privado le había enviado por correo electrónico. La información era escasa pero significativa. Elena Ramírez, 48 años, trabajaba como empleada doméstica en varias casas de la zona acomodada de la ciudad. Sin familia conocida, excepto su hija María Clara, 18 años, recién graduada con honores. No había registros de nacimiento de la joven en los hospitales locales, y el certificado oficial parecía haber sido emitido cuando la niña tenía ya varios meses. Demasiadas coincidencias, murmuró Leonardo, pasando los dedos por la fotografía de Isabela que siempre llevaba consigo. En ella, su esposa sonreía radiante, sosteniendo a su bebé recién nacida, la pulsera de plata brillando en su muñeca. La misma pulsera que ahora había visto en la muñeca de María Clara. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ramírez, su investigador. Señor Alarcón, encontré algo interesante. Elena Ramírez trabajó como auxiliar de enfermería en la Clínica San Rafael hasta hace 17 años. La misma clínica donde Isabela dio a luz, completó Leonardo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba, y donde estuvo internada después del accidente.
Exactamente. Renunció abruptamente poco después del incidente. Se mudó a esta ciudad y comenzó una nueva vida con una bebé que presentó como su hija. Leonardo cerró los ojos, intentando controlar la tormenta de emociones que lo invadía. Rabia, dolor, esperanza, todo mezclado en un torbellino devastador. Sigue investigando. Quiero pruebas concretas antes de hacer cualquier movimiento. Al colgar, Leonardo se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo él. 18 años de búsqueda. De noches en vela preguntándose qué había sucedido realmente, de detectives e investigaciones que no llevaban a ninguna parte. Y ahora, por pura casualidad, el destino lo había puesto frente a frente con la respuesta. «Te encontré, Lucía», murmuró, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «Después de tanto tiempo, finalmente te encontré». En su habitación, María Clara encendía su vieja computadora portátil. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde buscarlas. Con dedos temblorosos, tecleó en el buscador: Leonardo Alarcón, Isabela accidente. Los resultados aparecieron inmediatamente. Docenas de artículos sobre el trágico accidente ocurrido 18 años atrás. Esposa del empresario Leonardo, Alarcón fallece en trágico accidente automovilístico. María Clara hizo clic en el primer enlace, conteniendo la respiración mientras la página cargaba lentamente en su conexión deficiente. La fotografía que encabezaba el artículo la dejó sin aliento. Isabela Alarcón había sido hermosa, con el mismo color de ojos que María Clara veía cada mañana en el espejo. Y en su muñeca, claramente visible, brillaba la pulsera de plata que ahora descansaba sobre el escritorio frente a ella. Con el corazón martilleando en su pecho, María Clara comenzó a leer, sin saber que las respuestas que buscaba cambiarían su vida para siempre. El artículo relataba la tragedia con la frialdad propia de la prensa. Isabela Montero de Alarcón, de 28 años, esposa del prominente empresario Leonardo Alarcón, había fallecido en un accidente automovilístico en la carretera costera. El vehículo que conducía se había precipitado por un acantilado en circunstancias que seguían bajo investigación. El cuerpo de Isabela fue recuperado, pero según las fuentes oficiales, su bebé recién nacida, Lucía Alarcón Montero, nunca fue encontrada. María Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las fechas coincidían perfectamente con su edad. Siguió leyendo artículos relacionados, cada uno añadiendo piezas al rompecabezas de su origen. Leonardo Alarcón había ofrecido una recompensa millonaria por información sobre el paradero de su hija. Había contratado a los mejores investigadores privados. Había creado una fundación en nombre de Isabela, dedicada a encontrar niños desaparecidos. Un hombre destrozado buscando desesperadamente a su hija perdida durante 18 años. Con manos temblorosas, María Clara abrió otro artículo que incluía una entrevista a Leonardo Alarcón realizada 5 años después del accidente. En ella, el empresario confesaba que nunca había creído en la versión oficial. «Mi hija no estaba en ese auto», declaraba con firmeza. «Isabela nunca habría viajado con Lucía sin su silla especial, que encontramos intacta en nuestra casa. Alguien se llevó a mi bebé antes del accidente. O quizás el accidente fue provocado precisamente para encubrir su desaparición». Las teorías conspirativas abundaban en los foros de Internet. Secuestro por parte de una red de tráfico de personas, venganza de algún rival empresarial, incluso especulaciones sobre que Isabela habría fingido su muerte para escapar de un matrimonio infeliz. Pero los artículos más serios apuntaban a una investigación que nunca se cerró completamente, con demasiadas inconsistencias y preguntas sin responder. María Clara cerró la computadora,
abrumada por la información. Si ella era realmente Lucía Alarcón, ¿qué había sucedido realmente? ¿Cómo había terminado abandonada en la puerta de servicio de una clínica? ¿Y por qué su madre, doña Elena, nunca había conectado los puntos para devolverla a su padre? La respuesta a esta última pregunta llegó con un recuerdo súbito. Doña Elena siempre había evitado las noticias sobre los Alarcón, cambiando de canal o pasando la página del periódico cuando aparecían. «Esa gente vive en otro mundo», solía decir. «No nos concierne lo que hagan o dejen de hacer». Ahora entendía que no era desinterés, sino miedo, miedo a perderla. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Doña Elena había salido a hacer algunas compras, dándole el espacio que necesitaba para procesar la revelación de la mañana. «¿María?» «Traje pan dulce de la panadería que te gusta», llamó doña Elena desde la entrada. María Clara guardó rápidamente las pestañas abiertas en su navegador y se dirigió a la sala. Su madre la esperaba con una sonrisa tensa, sosteniendo una bolsa de papel que desprendía un aroma delicioso. «Gracias, mamá», dijo María Clara, tomando la bolsa. La palabra mamá ahora tenía un peso diferente en su lengua, pero no menos sincero. Esta mujer la había criado, la había amado, había sacrificado todo por ella, biológica o no, era su madre en todas las formas que importaban. «¿Estás mejor?», preguntó doña Elena, estudiando el rostro de su hija con preocupación. María Clara asintió, aunque la tormenta en su interior estaba lejos de calmarse. «Estoy procesándolo», respondió honestamente. «Es mucho para asimilar». Doña Elena suspiró, sentándose en el pequeño sofá desgastado que ocupaba el centro de su modesta sala. «Lo sé, mi niña. Debí habértelo dicho antes, pero siempre encontraba razones para postergarlo. Primero eras demasiado pequeña, luego temía que te afectara en la escuela, después no quería distraerte de tus estudios». Su voz se apagó. «La verdad es que tenía miedo, miedo de perderte». María Clara se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Nunca me perderás, mamá. Pase lo que pase, siempre serás mi madre». Hizo una pausa, reuniendo valor para la pregunta que necesitaba hacer. «Pero necesito saber toda la verdad. ¿Nunca sospechaste quién podría ser mi familia biológica? ¿Nunca viste las noticias sobre la hija desaparecida de Leonardo Alarcón?» El rostro de doña Elena palideció visiblemente. «María, ¿qué has estado investigando?» «La verdad», respondió simplemente. «Leonardo Alarcón perdió a su esposa y a su hija recién nacida hace 18 años. La bebé nunca fue encontrada. La esposa llevaba una pulsera idéntica a la mía». Levantó su muñeca donde nuevamente lucía la pulsera de plata. Una pulsera con las iniciales L&I grabadas en el interior. Leonardo e Isabella. Doña Elena se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Su espalda estaba rígida, sus hombros tensos. «No es tan simple, María. Entonces explícamelo», insistió María Clara. «Porque desde donde estoy, parece que un padre ha estado buscando desesperadamente a su hija durante 18 años, mientras ella vivía a solo unas horas de distancia». «¿No lo entiendes?», exclamó doña Elena, volviéndose con ojos brillantes, de lágrimas. «Esa noche, la noche que te encontré, escuché cosas. El personal de la clínica hablaba. Decían que el accidente no había sido un accidente, que había intereses poderosos involucrados. ¿Qué tipo de intereses? No lo sé con certeza, pero Isabella Alarcón había estado internada en la clínica unos días antes del accidente. Estaba alterada, asustada. Pidió específicamente que nadie, ni siquiera su esposo, supiera que estaba allí». Doña Elena se secó una lágrima. «Cuando te encontré, llevabas una nota junto con la pulsera. Una nota que decía: protégela, están tras ella, no confíes en nadie».
María Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Una nota? ¿Por qué nunca me hablaste de esa nota? Porque me aterrorizó, María. ¿Quién estaba tras una bebé inocente? ¿Y por qué? No sabía en quién confiar, así que hice lo único que podía hacer. Te tomé en mis brazos y huí. Renuncié a mi trabajo. Nos mudamos a esta ciudad donde nadie nos conocía y comenzamos una nueva vida. Todavía. ¿Tienes la nota?, preguntó María Clara intentando procesar esta nueva información. Doña Elena asintió lentamente. La guardé, junto con la manta en la que estabas envuelta. Se dirigió a su habitación y regresó momentos después con una pequeña caja metálica. De ella extrajo un papel amarillento y una esquina de tela fina de color crema. María Clara tomó el papel con manos temblorosas. La escritura era apresurada, casi frenética, pero claramente legible. Protégela, están tras ella, no confíes en nadie. No había firma, pero algo en la caligrafía le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera visto antes. ¿Crees que fue Isabela quien escribió esto, antes del accidente? No lo sé, admitió doña Elena. Pero quien fuera, estaba lo suficientemente asustado como para separarse de un bebé recién nacido, y lo suficientemente desesperado como para dejarte en la puerta de servicio de una clínica en lugar de con las autoridades. María Clara acarició la esquina de la manta, sintiendo la suavidad de la tela cara bajo sus dedos. Si realmente soy Lucía Alarcón, tengo un padre que ha pasado 18 años buscándome, un padre que merece saber la verdad. ¿Y si él es parte del peligro? La voz de doña Elena era apenas un susurro. La nota decía, no confíes en nadie. Han pasado 18 años, mamá. Si alguien quisiera hacerme daño, ¿no crees que ya lo habría hecho? Además, he investigado sobre Leonardo Alarcón. Ha dedicado su vida a encontrarme. Ha creado una fundación para niños desaparecidos. Ha ofrecido recompensas millonarias. El dinero y el poder pueden ocultar muchas cosas, María. Un silencio tenso se instaló entre ellas. Finalmente, María Clara habló con voz firme. Necesito saber la verdad. No puedo seguir viviendo con esta duda. Y si realmente soy su hija, él merece saberlo también. ¿Qué piensas hacer?, preguntó doña Elena, el miedo evidente en su voz. María Clara respiró profundamente. No lo contactaré directamente, al menos no todavía, pero hay formas de averiguar la verdad sin ponernos en riesgo. Pruebas de ADN anónimas, investigar más sobre el accidente, sobre Isabela. Prométeme que serás cuidadosa, suplicó doña Elena. Si realmente hay peligro, lo seré, aseguró María Clara, abrazando a la mujer que la había criado. Y pase lo que pase, siempre serás mi madre. Eso nunca cambiará. Mientras tanto, en su suite de hotel, Leonardo Alarcón recibía una llamada de su investigador privado. Señor Alarcón, tengo información importante. He confirmado que Elena Ramírez trabajaba en la Clínica San Rafael la noche que su esposa estuvo internada allí, días antes del accidente. También he verificado que renunció abruptamente y desapareció de la ciudad inmediatamente después. Leonardo apretó el teléfono con fuerza. ¿Alguna prueba concreta de que María Clara sea mi Lucía? Nada definitivo aún, pero las coincidencias son demasiadas. La edad coincide perfectamente, no hay registros oficiales de su nacimiento, y está la pulsera que usted mencionó. Necesito estar seguro antes de hacer cualquier movimiento, dijo Leonardo, su voz tensa con emoción contenida. Organiza una prueba de ADN discreta y sigue investigando el pasado de Elena Ramírez. Quiero saber exactamente qué sucedió esa noche. Al colgar, Leonardo se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo él. En algún lugar allí abajo,
Quizás estaba su hija, la bebé que había perdido 18 años atrás, ahora convertida en una joven brillante y determinada. El parecido con Isabela era innegable, pero necesitaba certeza absoluta. «Esta vez no te perderé», murmuró, determinación brillando en sus ojos. «Sea quien sea el responsable de separarnos, pagará por cada día que me robó a tu lado». Lo que Leonardo no sabía era que, en ese mismo momento, María Clara tomaba una decisión similar. Sacando la tarjeta que había guardado bajo su almohada, estudió el número personal que Leonardo había anotado al reverso. No lo llamaría, no todavía, pero guardaría la tarjeta como un puente hacia un posible futuro, hacia respuestas que ambos merecían. La verdad, sin embargo, resultaría ser mucho más compleja y peligrosa de lo que cualquiera de ellos podía imaginarla. Mañana siguiente amaneció gris, con nubes pesadas que prometían lluvia. María Clara se despertó sobresaltada tras una noche de sueños fragmentados, donde una mujer con su misma pulsera le suplicaba que corriera, que se escondiera. Se incorporó en la cama, pasándose una mano por el rostro para alejar las imágenes oníricas. A través de la fina pared que separaba su habitación de la de doña Elena, podía escuchar los movimientos suaves de su madre preparándose para ir a trabajar. Con determinación, María Clara encendió nuevamente su computadora. Si iba a descubrir la verdad, necesitaba más información y sabía exactamente dónde buscarla. La Fundación Isabela Alarcón para Niños Desaparecidos tenía una página web detallada. Navegando por ella, encontró fotografías de eventos benéficos, información sobre casos resueltos y una sección dedicada específicamente a Lucía Alarcón Montero, la hija perdida del fundador. La fotografía que encabezaba esta sección la dejó sin aliento. Era una proyección digital de cómo luciría Lucía a los 18 años, creada por expertos forenses a partir de las características de sus padres. Era como mirarse en un espejo ligeramente distorsionado. Los mismos ojos, la misma forma del rostro, aunque el cabello era diferente y la nariz se parecía más a la de Leonardo que a la suya propia. «María, el desayuno está listo», llamó doña Elena desde la cocina, interrumpiendo su absorta contemplación. María. Clara cerró rápidamente la página web y se dirigió a la cocina. Doña Elena, ya vestida con su uniforme de trabajo, servía café en 2 tazas desportilladas. «Tengo 3 casas hoy», comentó doña Elena mientras untaba margarina en una rebanada de pan. «Llegaré tarde, así que no me esperes para cenar». «María». Clara asintió distraídamente, su mente todavía en la imagen que acababa de ver. «Mamá», comenzó cautelosamente, «¿alguna vez consideraste que podrían estar buscándome? Quiero decir, si fui abandonada, tal vez mis padres biológicos se arrepintieron después». Doña Elena dejó el cuchillo sobre la mesa con un golpe seco. «María, ya discutimos esto. La nota era clara. Estabas en peligro. No podía arriesgarme a que te encontraran». «¿Pero quiénes, mamá? ¿Quiénes querían hacerme daño? ¿Un bebé inocente?» «No lo sé», admitió doña Elena evitando su mirada. Pero en la clínica se rumoreaba que Isabela Alarcón había descubierto algo grande relacionado con los negocios de su esposo. Algo ilegal. María Clara frunció el ceño. «¿Estás sugiriendo que Leonardo Alarcón podría haber tenido algo que ver con la muerte de su propia esposa?» «No estoy sugiriendo nada», respondió doña Elena con firmeza. «Solo te digo lo que se rumoreaba, y los rumores a veces tienen un fondo de verdad, o a veces son solo rumores», contrarrestó María Clara. «He estado investigando, mamá. Leonardo Alarcón ha dedicado su vida a encontrar a su hija,
ha gastado millones en la búsqueda, ha creado una fundación para ayudar a otros niños desaparecidos. No parece el perfil de alguien que quisiera hacer daño a su propia hija. El dinero puede comprar muchas cosas, incluso una buena reputación, murmuró doña Elena, levantándose para lavar su taza. Solo te pido que seas prudente, María. No sabemos en qué nos estamos metiendo. Después de que doña Elena se marchara al trabajo, María Clara regresó a su habitación y extrajo la tarjeta de Leonardo Alarcón de su escondite bajo la almohada. El número personal la tentaba como una promesa de respuestas, pero las advertencias de su madre resonaban en su mente. ¿Y si realmente había peligro? ¿Y si contactar a Leonardo Alarcón significaba exponerse a una amenaza desconocida? Necesitaba más información antes de dar ese paso. Con renovada determinación, tomó su mochila y salió del apartamento. Su destino, la biblioteca pública con acceso a Internet, donde podría investigar más a fondo sin dejar rastros en su computadora personal. Mientras tanto, Leonardo Alarcón se reunía con su investigador privado, Ramírez, en una cafetería discreta del centro de la ciudad. He recopilado toda la información disponible sobre Elena Ramírez y María Clara, informó Ramírez, deslizando una carpeta sobre la mesa. Como sospechábamos, no hay registros de nacimiento de la chica en Minadil, ningún hospital de la región. El certificado de nacimiento que tiene fue emitido cuando la niña tenía aproximadamente 6 meses, basado en una declaración jurada de Elena y 2 testigos que, convenientemente, ya no viven en el país. Leonardo hojeó los documentos con 1200 expresión grave. ¿Qué hay sobre el pasado de Elena? ¿Alguna conexión con Isabela además de la clínica? Ninguna que haya podido encontrar. Era una empleada más, sin acceso especial ni posición privilegiada. Sin embargo, Ramírez hizo una pausa significativa. He descubierto algo interesante sobre la noche del accidente. Según los registros de la clínica, Elena Ramírez no estaba programada para trabajar esa noche, pero apareció de todos modos, alegando que había olvidado algo en su casillero. Leonardo se inclinó hacia adelante, su interés visiblemente intensificado. ¿Crees que Isabela podría haberla contactado? ¿Pedirle que recogiera a la bebé? Es una posibilidad, concedió Ramírez, especialmente considerando que Isabela había estado internada en esa misma clínica días antes, aparentemente escondida de usted. Leonardo apretó la mandíbula ante este recordatorio. Los días previos al accidente seguían siendo un misterio doloroso para él. Isabela había desaparecido repentinamente con la bebé, dejando solo una nota críptica. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no me busques. Cuando finalmente la localizó ya era demasiado tarde. El auto destrozado al pie del acantilado, el cuerpo de Isabela recuperado, pero ningún rastro de su hija Lucía. Necesito hablar con ella, decidió. Leonardo, con Elena Ramírez, necesito mirarla a los ojos cuando le pregunte sobre mi hija. ¿Está seguro que es prudente?, cuestionó Ramírez. Si ella tiene algo que ocultar, podría asustarse y desaparecer nuevamente. No puedo esperar más. La voz de Leonardo se quebró ligeramente. 18 años, Ramírez. 18 años buscando respuestas. Si esa joven es mi Lucía, necesito saberlo ahora. Entiendo, señor. Pero permítame sugerir un enfoque más sutil. Elena Ramírez trabaja hoy en la residencia de los Moreno. Conozco al jefe de seguridad. Podría arreglar un encuentro aparentemente casual. Leonardo consideró la propuesta por un momento antes de asentir. Hazlo, pero quiero que sea hoy mismo. En la biblioteca pública, María Clara estaba sumergida en viejos artículos periodísticos sobre el accidente de Isabela Alarcón. La mayoría repetían la misma información básica, pero un reportaje de investigación publicado 5 años después del incidente captó su atención.
El periodista cuestionaba la versión oficial, señalando inconsistencias en el informe policial, marcas de otro vehículo en el auto de Isabela, el extraño ángulo de la caída, la ausencia de la bebé. Lo más inquietante era la mención de una investigación interna en Alarcón Enterprises que Isabela habría estado realizando semanas antes de su muerte. Como abogada corporativa antes de su matrimonio, Isabela había mantenido cierto involucramiento en los asuntos legales de la empresa. Según fuentes anónimas citadas en el artículo, había descubierto irregularidades en una subsidiaria internacional, posiblemente relacionadas con lavado de dinero, y si realmente descubrió algo peligroso, murmuró María Clara para sí misma, algo que la puso en peligro a ella y a su bebé. Su teléfono vibró con un mensaje de texto sobresaltándola. Era de Sofía, su mejor amiga. ¿Estás bien? ¿No respondiste mis mensajes ayer? ¿Pasó algo después de la graduación? María Clara dudó. Necesitaba hablar con alguien, desahogar el torbellino de emociones y dudas que la consumían. Pero, ¿cómo explicar algo que ni ella misma comprendía completamente? «Necesito verte», respondió finalmente. «¿Podemos encontrarnos en el café de siempre en 1 hora?» La respuesta llegó inmediatamente. «Claro, ¿todo bien?» «Te cuento cuando nos veamos», escribió María Clara, guardando su teléfono. Continuó su investigación, buscando ahora información sobre la subsidiaria mencionada en el artículo, Alarcón Global Trading. Los resultados fueron escasos, pero descubrió que la empresa había sido disuelta abruptamente meses después del fallecimiento de Isabela, supuestamente por reestructuración corporativa. «¿Qué encontraste, Isabela?», susurró María Clara. «A la fotografía de la mujer que podría ser su madre biológica. ¿Y quién estaba dispuesto a matar para mantenerlo en secreto? En la mansión de los Moreno, doña Elena limpiaba meticulosamente el estudio del señor Moreno cuando la puerta se abrió inesperadamente. Se volvió, esperando encontrar a la señora de la casa con alguna instrucción adicional. En su lugar, se encontró cara a cara con Leonardo Alarcón. El color abandonó su rostro mientras el trapo de limpieza caía de sus manos temblorosas. «Señor Alarcón», murmuró, incapaz de ocultar su sorpresa y temor. Leonardo cerró la puerta tras él, su expresión una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Señora Ramírez», saludó con voz controlada, «creo que tenemos una conversación pendiente». «No sé de qué habla», respondió doña Elena automáticamente, retrocediendo hasta que su espalda tocó el escritorio que acababa de limpiar. «Creo que sí lo sabe», insistió Leonardo, acercándose lentamente. «Se trata de mi hija, Lucía, la bebé que desapareció hace 18 años, la bebé que, estoy convencido, usted ha estado criando como María Clara». Doña Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Se aferró al borde del escritorio para mantenerse en pie. «Señor Alarcón, yo...» «Por favor», la interrumpió Leonardo, su voz quebrándose ligeramente. «Han sido 18 años, 18 años buscándola, imaginando lo peor, preguntándome si estaba viva o muerta, si sufría, si me recordaba». Sacó de su bolsillo una fotografía de Isabela con la bebé. «Solo necesito saber la verdad. ¿Es ella? ¿Mi María Clara es mi Lucía?» Doña Elena contempló la fotografía, las lágrimas acumulándose en sus ojos. El parecido entre la mujer de la imagen y María Clara era innegable. La misma sonrisa, los mismos ojos expresivos y la pulsera idéntica a la que su hija había llevado toda su vida. «Yo no robé a su hija», dijo finalmente, su voz apenas audible. «La salvé». Las palabras cayeron como piedras en el silencioso estudio. Leonardo se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en una silla cercana. «¿La salvó? ¿De qué?» «No lo sé exactamente.
admitió doña Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. La encontré abandonada en la puerta de servicio de la clínica, con una nota que decía que estaba en peligro, que debía protegerla, que no confiara en nadie. ¿Una nota? Leonardo se inclinó hacia adelante, la incredulidad dando paso a una intensidad feroz. ¿De quién? ¿Firmada por quién? No estaba firmada. Pero la letra... Doña Elena dudó, temiendo las consecuencias de sus siguientes palabras. La letra se parecía a la de los formularios que la señora Isabela había llenado durante su estancia en la clínica. Leonardo se dejó caer en la silla, el impacto de esta revelación evidente en su rostro pálido. ¿Estás diciendo que Isabela dejó intencionalmente a nuestra hija, que la abandonó? No creo que fuera abandono, corrigió doña Elena suavemente. Creo que intentaba protegerla. Había rumores en la clínica, señor Alarcón, rumores sobre que su esposa había descubierto algo peligroso. Estaba asustada. ¿Asustada de qué? ¿De quién? La voz de Leonardo se elevó, cargada de frustración y dolor. ¿De mí? ¿Isabela creía que yo podría hacerle daño a nuestra hija? Doña Elena negó con la cabeza. No lo sé. La nota no lo especificaba. Solo decía que protegiera a la bebé, que estaba en peligro, que no confiara en nadie. Leonardo se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando procesar esta nueva información que contradecía todo lo que había creído durante 18 años. «Necesito ver esa nota», dijo finalmente, volviéndose hacia doña Elena, «y necesito hablar con María Clara, con Lucía». «Ella ya sabe parte de la verdad», confesó doña Elena. «Se lo conté ayer, después de nuestro encuentro en la graduación. Está procesándolo. ¿Dónde está ahora? No lo sé con certeza. Dijo que iría a la biblioteca y luego mencionó algo sobre encontrarse con una amiga». Leonardo sacó su teléfono, marcando rápidamente. «Ramírez, necesito que localices a María Clara Ramírez. Podría estar en la biblioteca pública o en algún café cercano». Tras colgar miró a doña Elena con una mezcla de gratitud y recriminación. 18 años, murmuró. Me robaste 18 años con mi hija. La mantuve a salvo, respondió doña Elena con firmeza, a pesar de las lágrimas que seguían cayendo. Cada día de esos 18 años la protegí, la alimenté, la eduqué, la amé, hice lo que la nota me pedía, y nunca, ni un solo día, me arrepentí de haberla tomado en mis brazos esa noche. Leonardo la observó en silencio, el conflicto evidente en su rostro. Parte de él quería odiar a esta mujer que le había robado años irreemplazables con su hija, pero otra parte reconocía la verdad en sus palabras. Ella había protegido a Lucía cuando él no pudo hacerlo. «Necesito que me muestres esa nota», dijo finalmente, «y necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre esa noche, cada detalle, por insignificante que parezca». En el café cerca de la biblioteca, María Clara esperaba nerviosamente a Sofía. Había ordenado un café que apenas había tocado, su mente demasiado agitada para concentrarse en algo tan mundano como beber. Cuando su amiga finalmente entró por la puerta, María Clara sintió una oleada de alivio. «¡Por fin!», exclamó Sofía, dejándose caer en la silla frente a ella. «Perdón. Por la tardanza el autobús se retrasó. Ahora dime qué pasa. Pareces haber visto un fantasma». María Clara respiró profundamente. «Sofía, ¿recuerdas todas esas veces que dijiste que yo no me parecía a mi madre?» Sofía parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Bueno, sí, siempre. Pensé que debías parecerte más a tu padre, quien quiera que fuese». «Resulta que tenías razón». María Clara bajó la voz, inclinándose sobre la mesa. «Ayer descubrí que doña Elena no es mi madre biológica. Me encontró cuando era una bebé y me crió como suya». «¿Qué?». La exclamación de Sofía atrajo
Algunas miradas curiosas. Bajó la voz inmediatamente. ¿Estás segura? ¿Cómo lo descubriste? María Clara le contó todo. El encuentro con Leonardo Alarcón en la graduación, la reacción de doña Elena, la revelación de la mañana siguiente y sus propias investigaciones sobre la familia Alarcón. Espera, espera, interrumpió Sofía, sus ojos abiertos como platos. ¿Estás diciendo que podría ser Lucía Alarcón, la heredera perdida de uno de los hombres más ricos del país? No se trata del dinero, Sofía, respondió María Clara con impaciencia. Se trata de mi identidad, de mi origen, de un padre que ha pasado 18 años buscándome. Lo sé, se disculpó Sofía. Es solo que es como una telenovela, ¿sabes? Pero con consecuencias reales. Tomó las manos de su amiga entre las suyas. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, admitió María Clara. Parte de mí quiere llamarlo, inmediatamente decirle que creo ser su hija, pero otra parte está aterrorizada. ¿Y si la nota tenía razón? ¿Y si todavía hay peligro? ¿Qué tipo de peligro podría haber después de tantos años?, razonó Sofía. Si alguien realmente quisiera hacerte daño, ya habría tenido muchas oportunidades. A menos que no supieran dónde estaba, contrarrestó María Clara. A menos que mi identidad como María Clara Ramírez me haya mantenido oculta todo este tiempo. Sofía consideró esto por un momento. Tiene sentido. Pero entonces, ¿qué harás? ¿Seguirás investigando por tu cuenta? Antes de que María Clara pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de doña Elena. Ven a casa inmediatamente, es urgente. Un escalofrío recorrió su espalda. Es mi madre, dijo, mostrando el mensaje a Sofía. Algo ha pasado. Voy contigo, decidió Sofía, levantándose inmediatamente. Mientras se dirigían apresuradamente al apartamento de los Ramírez, ninguna de las dos notó al hombre que las seguía discretamente, hablando por teléfono en voz baja. ¿La tengo? A la vista, señor Alarcón. Se dirige a su casa con una amiga. Parece que recibió algún tipo de mensaje urgente. En el pequeño apartamento, Leonardo Alarcón esperaba con impaciencia la nota que doña Elena le había mostrado apretada en 1900 su puño. La caligrafía era inconfundiblemente de Isabela. Conocía su escritura tan bien como su propia cara, habiendo releído sus cartas de amor incontables veces durante los años de su ausencia. Protégela, están tras ella, no confíes en nadie. Las palabras se grababan en su mente como hierro al rojo vivo. ¿De quién intentaba Isabela proteger a su hija? ¿Quiénes eran ellos? Y lo más doloroso, ¿por qué Isabela no había confiado en él, su esposo, el padre de su hija? Debería llegar en cualquier momento, dijo doña Elena, retorciendo nerviosamente un pañuelo entre sus manos. Por favor, señor Alarcón, no sea duro con ella. Todo esto es muy reciente para María. Lucía, corrigió automáticamente Leonardo. Su nombre es Lucía. Ha sido María Clara durante 18 años, respondió doña Elena con firmeza. Es el nombre con el que creció, el nombre con el que se identifica. Leonardo estaba a punto de replicar cuando escucharon pasos apresurados en el pasillo exterior, seguidos por el sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió de golpe y María Clara entró precipitadamente, seguida de cerca por Sofía. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Tu mensaje?» Su voz se apagó al ver a Leonardo Alarcón de pie en medio de su modesta sala. «Señor Alarcón», murmuró, palideciendo visiblemente. El tiempo pareció detenerse mientras padre e hija se miraban fijamente por primera vez con plena conciencia de su posible vínculo. Leonardo dio un paso vacilante hacia ella, su rostro una máscara de emociones contenidas. «María Clara», comenzó, su voz ronca por la emoción. «Tu madre me ha mostrado la nota que Isabela, mi esposa, dejó contigo la noche que te encontró»,
María Clara miró a doña Elena, quien asintió con lágrimas en los ojos. «Es cierto, mi niña. El señor Alarcón vino a buscarme al trabajo. Le he contado todo». «¿Todo?», repitió María Clara, su voz apenas audible. «Todo. Lo que sé», confirmó doña Elena, «que te encontré con la pulsera y la nota, que te crié como mía para protegerte de un peligro desconocido». Sofía, sintiendo la intensidad del momento, retrocedió hacia la puerta. «Quizás debería irme», murmuró. «No», dijo María Clara, aferrándose a la mano de su amiga. «Quédate, por favor. Te necesito aquí». Leonardo observaba cada movimiento, cada expresión de la joven que podría ser su hija perdida. El parecido con Isabela era innegable, especialmente en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba nerviosa, un gesto tan característico de su difunta esposa que le provocó un nudo en la garganta. «Hay una forma de estar seguros», dijo finalmente. «Una prueba de ADN confirmaría si eres realmente Lucía». María Clara asintió lentamente. «Lo sé. He estado investigando sobre usted, sobre Isabela, sobre el accidente. Hay tantas preguntas sin respuesta». «Preguntas que podemos responder juntos», ofreció Leonardo, extendiendo una mano hacia ella. «Si me das la oportunidad». María Clara miró la mano extendida, luego a doña Elena, buscando su aprobación. La mujer que la había criado asintió, imperceptiblemente, a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Hay algo que necesito saber primero», dijo María Clara, reuniendo valor. «La nota decía que yo estaba en peligro. ¿De quién? ¿Quién querría hacerle daño a un bebé?». La expresión de Leonardo se ensombreció. «Es la pregunta que me ha atormentado desde que vi la nota. Isabela nunca me dijo que temiera por su seguridad o la de nuestra hija, pero semanas antes del accidente estaba distante, preocupada. Cuando le preguntaba qué sucedía, decía que solo era cansancio por el bebé». Hizo una pausa recordando. «Pero ahora, con esta nota, creo que había descubierto algo relacionado con la empresa, quizás». «¿Alarcón Global Trading?», preguntó María Clara, sorprendiendo a Leonardo. «¿Cómo sabes sobre esa subsidiaria?». Su voz se tensó visiblemente. «He estado investigando», explicó María Clara. «Un artículo mencionaba que Isabela estaba realizando algún tipo de auditoría interna en esa subsidiaria antes de su muerte, y que la empresa fue disuelta meses después del accidente». Leonardo se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. «Alarcón Global Trading era un proyecto de mi socio, Víctor Montero, el hermano de Isabela. Yo estaba poco involucrado en sus operaciones diarias. Después del accidente, cuando descubrimos irregularidades financieras, decidí cerrarla». «¿Qué tipo de irregularidades?», presionó María Clara. «Discrepancias contables, principalmente». «Nada que justificara», se interrumpió como si una idea repentina lo hubiera golpeado. «A menos que Isabela hubiera descubierto algo más grave. Algo que no llegó a contarme». Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras todos procesaban esta posibilidad. Finalmente, doña Elena habló. «Si realmente hay peligro, entonces quizás deberíamos mantener esta reunión en secreto por ahora, hasta que sepamos más». Leonardo asintió lentamente. «Tienes razón. La prueba de ADN puede realizarse discretamente. Y mientras tanto puedo reabrir la investigación sobre Alarcón Global Trading, ver qué podría haber descubierto Isabela». «¿Y Víctor Montero?», preguntó María Clara. «¿Dónde está ahora?». «Es el actual CFO de Alarcón Enterprises», respondió Leonardo. «Hemos dirigido la empresa juntos desde la muerte de Isabela. Era su hermano, después de todo». Algo en el tono de Leonardo al mencionar a Víctor Montero provocó un escalofrío en María Clara. «¿Confía en él?». Leonardo dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Víctor ha sido un socio leal durante todos estos años.
Me apoyó incondicionalmente después de la muerte de Isabela, cuando yo apenas podía funcionar. Pero si descubro que tuvo algo que ver con lo que le sucedió a Isabela y a mi hija, su voz se endureció. No habrá lugar en este mundo donde pueda esconderse. El sonido de un teléfono interrumpió el momento. Era el celular de Leonardo. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es Víctor», dijo mostrando una extraña coincidencia que tensó aún más el ambiente. «Debo atender o sospechará que algo sucede». Se alejó unos pasos para contestar la llamada, hablando en voz baja. Mientras tanto, María Clara se acercó a doña Elena. «¿Estás bien, mamá?», preguntó suavemente, tomando las manos de la mujer, el que la había criado. «Estoy asustada, mi niña», confesó doña Elena. «Asustada de perderte, asustada de que todo esto despierte algo peligroso que ha estado dormido durante 18 años. «No me perderás», aseguró María Clara. «Pase lo que pase, siempre serás mi madre, la que me crió, la que me protegió, la que me amó incondicionalmente». Leonardo regresó, su expresión preocupada. «Víctor quiere verme urgentemente. Dice que tiene información importante sobre un nuevo proyecto. Normalmente no insistiría tanto, pero ahora todo parece sospechoso», completó María Clara. Leonardo asintió. «Necesito irme, pero volveré mañana. Mientras tanto, quisiera que consideraras venir a mi casa, donde puedo garantizar tu seguridad». «No», respondió María Clara firmemente. «No dejaré a mi madre sola, especialmente ahora. Si hay peligro, ella también está en riesgo por haberme protegido todos estos años». Leonardo miró a doña Elena con una nueva apreciación. «Tienes razón. Enviaré seguridad para vigilar este edificio discretamente, y mañana podemos discutir los siguientes pasos». Antes de marcharse, Leonardo se detuvo frente a María Clara, dudando un momento antes de extender su mano nuevamente. Esta vez, ella la tomó, sintiendo la calidez y fuerza de sus dedos. «He esperado 18 años para encontrarte», dijo con voz quebrada. «Puedo esperar un día más para hacer las cosas correctamente». Después de que Leonardo se marchara, María Clara, doña Elena y Sofía permanecieron en silencio por varios minutos, procesando todo lo ocurrido. «¿Realmente crees que podría haber peligro después de tanto tiempo?», preguntó finalmente Sofía. María Clara miró la pulsera en su muñeca, el símbolo de un pasado que apenas comenzaba a descubrir. «No lo sé. Pero si Isabela tenía tanto miedo como para separarse de su bebé, debe haber sido algo muy grave. Deberíamos ser cautelosos», aconsejó doña Elena. «No hablar de esto con nadie más por ahora». María Clara asintió, aunque una pregunta seguía atormentándola. Si realmente era Lucía Alarcón, ¿qué secreto había descubierto Isabela que valía la separación de una madre y su hija? ¿Y quién estaría dispuesto a matar para mantenerlo oculto? La respuesta, sin que ella lo supiera, estaba más cerca de lo que imaginaba. Y el peligro, dormido durante 18 años, comenzaba lentamente a despertar. En la lujosa oficina de Alarcón Enterprises, Víctor Montero esperaba impaciente la llegada de Leonardo. Había recibido informes inquietantes de sus contactos. Leonardo había sido visto en compañía de Elena Ramírez, la antigua empleada de la clínica San Rafael. Después de 18 años manteniendo sus secretos enterrados, Víctor sentía que el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. La puerta se abrió y Leonardo entró con paso firme. A pesar de los años, seguía manteniendo la misma presencia imponente, aunque las canas en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos evidenciaban el peso del dolor que había cargado. «Leonardo», saludó Víctor, levantándose para estrechar su mano. «Gracias por venir con tanta premura». «Dijiste que era urgente», respondió Leonardo, estudiando cuidadosamente el rostro de quien había sido su cuñado y socio durante 2 décadas.
¿De qué se trata este nuevo proyecto? Víctor señaló una carpeta sobre el escritorio. He estado trabajando en una expansión hacia mercados asiáticos. Las proyecciones financieras son prometedoras, pero necesitamos movernos rápido. Leonardo tomó la carpeta y la hojeó distraídamente. Su mente estaba en otro lugar, analizando cada interacción con Víctor desde la muerte de Isabela bajo una nueva luz. ¿Había pasado por alto señales? ¿Había confiado ciegamente en el hombre? Equivocado. Se ve interesante, comentó con neutralidad. Lo revisaré con más detalle esta noche. ¿Está todo bien, Leonardo?, preguntó Víctor, notando su distracción. Pareces preocupado. Leonardo decidió arriesgarse con una verdad parcial. Estoy siguiendo una nueva pista sobre Lucía. La reacción de Víctor fue casi imperceptible. Un ligero tensamiento de los hombros, una breve pausa en su respiración. Para cualquier otra persona habría pasado desapercibido, pero Leonardo, ahora hipersensible a cualquier señal, lo notó. Después de tanto tiempo, Víctor recuperó rápidamente su compostura. Leonardo, hemos pasado por esto antes. Las falsas esperanzas solo te hacen más daño. Esta vez es diferente, respondió Leonardo, observando atentamente cada microexpresión en el rostro de su socio. Esta vez tengo razones para creer que realmente podría ser ella. Víctor se sirvió un vaso de agua, dándose tiempo para controlar cualquier señal de alarma. ¿Puedo preguntar qué hace esta pista diferente de las anteriores? Leonardo dudó, calibrando cuánto revelar. Prefiero no entrar en detalles hasta estar completamente seguro. No quiero jinxearlo, por supuesto, entiendo. Víctor sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Solo recuerda que estoy aquí para apoyarte, como siempre lo he estado desde que perdimos a Isabela. La frase «perdimos a Isabela» resonó extrañamente en los oídos de Leonardo. Víctor siempre había hablado del accidente como una tragedia compartida, un dolor fraternal por la pérdida de su hermana. Pero ahora, con la sombra de la sospecha creciendo, Leonardo se preguntaba si había algo más detrás de esas palabras. Lo sé, Víctor, y lo aprecio. Leonardo se levantó, dando por terminada la reunión. Te mantendré informado sobre la expansión asiática. Mientras se dirigía a la puerta, Víctor lo llamó. Leonardo, una cosa más. La gala benéfica de la Fundación Isabela es este fin de semana. ¿Todavía planeas asistir? Por supuesto, respondió Leonardo, como cada año. Excelente. He invitado a algunos inversores potenciales. Será una buena oportunidad para discutir el proyecto asiático en un ambiente más relajado. Leonardo asintió y salió de la oficina, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La gala anual de la Fundación Isabela para Niños Desaparecidos era el evento más importante en su calendario personal. Cada año renovaba públicamente su compromiso de encontrar a su hija y ayudar a otras familias en situaciones similares. La idea de que Víctor quisiera usar ese evento sagrado para discutir negocios le resultaba repulsiva. O quizás, pensó Leonardo mientras esperaba el ascensor, había algo más detrás de ese interés repentino en la gala. En cuanto Leonardo abandonó el edificio, Víctor cerró la puerta de su oficina con llave y marcó un número en su teléfono privado. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos cuando respondieron al otro lado. Leonardo está siguiendo una nueva pista sobre la niña, y esta vez parece confiado. La voz al otro lado de la línea respondió con calma. «¿Cuánto sabe?» «No estoy seguro. No quiso darme detalles, pero mis fuentes me informan que se reunió con Elena Ramírez hoy». Un silencio tenso siguió a esta revelación. Después de 18 años, esa mujer podría arruinarlo todo. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Víctor, pasándose una mano por el cabello canoso. «Nada todavía. Observa y espera. La gala de este fin de semana nos dará la oportunidad perfecta para evaluar la situación.
Si es necesario, implementaremos el plan de contingencia. Después de tanto tiempo, pensé que ese plan había caducado. Algunos problemas requieren soluciones permanentes, Víctor. Tú, mejor que nadie, deberías saberlo. La llamada terminó, dejando a Víctor contemplando el retrato de su hermana que colgaba en la pared de su oficina. Isabela lo miraba con ojos acusadores desde el marco plateado. «Lo siento, Bella», murmuró. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Mientras tanto, en el pequeño apartamento de los Ramírez, María Clara no podía dormir. Después de que Sofía se marchara, ella y doña Elena habían pasado horas hablando, llorando, procesando juntas la vertiginosa realidad de los últimos 2 días. Ahora, en la quietud de la noche, María Clara repasaba mentalmente toda la información que había recopilado. Algo no encajaba en la historia oficial del accidente de Isabela. ¿Por qué una madre separaría a su bebé de ella misma a menos que el peligro fuera inminente y grave? ¿Y por qué no confiar en su esposo, el padre de la criatura? Con sigilo para no despertar a doña Elena, María Clara encendió su computadora y continuó su investigación. Esta vez buscó información sobre Víctor Montero, el hermano de Isabela y actual socio de Leonardo. Los resultados mostraban a un exitoso hombre de negocios, respetado en la comunidad empresarial, conocido por su aguda inteligencia financiera. Había asumido un papel más prominente en Alarcón Enterprises tras la muerte de su hermana, convirtiéndose en el brazo derecho de Leonardo. Un artículo en particular captó su atención: Los hermanos Montero, trayectorias divergentes. El reportaje contrastaba las vidas de Isabela y Víctor Montero. Mientras Isabela había seguido una carrera en derecho corporativo antes de su matrimonio con Leonardo, destacándose por su ética intachable y su trabajo pro bono para víctimas de fraudes financieros, Víctor había tenido algunos tropiezos en sus inicios. El artículo mencionaba vagamente controversias financieras en sus primeros emprendimientos antes de unirse a la empresa de su cuñado. María Clara profundizó en esas controversias, encontrando referencias a una investigación por posible fraude fiscal que nunca llegó a juicio. Los cargos habían sido retirados misteriosamente y poco después, Víctor había comenzado a trabajar para Alarcón Enterprises. «¿Qué encontraste, Isabela?», murmuró María Clara, como si la mujer que podría ser su madre biológica pudiera escucharla. «¿Descubriste que tu hermano estaba involucrado en algo ilegal?». Un pensamiento perturbador cruzó su mente. ¿Y si Isabela había descubierto que su propio hermano estaba utilizando Alarcón Global Trading para actividades ilícitas? ¿Y si había amenazado con exponerlo? El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. «Necesitamos hablar. Es sobre tu madre, Isabela. Tengo información que debes conocer. Mañana, 10 a.m., Café Mirador». María Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién podría haber enviado ese mensaje? ¿Y cómo sabían quién era ella? Dudó sobre si responder o ignorarlo. Podría ser una trampa, pero también podría ser la clave para entender lo que realmente le había sucedido a Isabela. Finalmente respondió con cautela: «¿Quién es usted?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Alguien que conocía bien a tu madre, alguien que sabe por qué temía por tu vida». María Clara permaneció despierta el resto de la noche, debatiendo consigo misma sobre qué hacer. No quería alarmar a doña Elena, pero tampoco podía ignorar esta posible fuente de información. Finalmente decidió que iría al encuentro, pero no sola. Llamaría a Sofía para que la acompañara y se aseguraría de que el café estuviera lleno de gente. La mañana siguiente, Leonardo regresó al apartamento de los Ramírez como había prometido. Traía consigo un kit para
Pruebas de ADN y noticias inquietantes. He estado revisando viejos archivos relacionados con Alarcón Global Trading, explicó mientras doña Elena preparaba café. Y he encontrado algo perturbador. Semanas antes de su muerte, Isabela solicitó acceso a todos los registros financieros de la subsidiaria. Según el sistema, pasó horas revisando transacciones específicas con empresas en paraísos fiscales. ¿Crees que encontró evidencia de actividades ilegales?, preguntó María Clara, decidiendo no mencionar todavía el misterioso mensaje que había recibido. Es posible. Isabela tenía un ojo agudo para las irregularidades financieras. Era parte de lo que la hacía una excelente abogada corporativa. Leonardo hizo una pausa, como si dudara en compartir su siguiente pensamiento. Lo que me preocupa es que esas transacciones específicas fueron aprobadas personalmente por Víctor. María Clara y doña Elena intercambiaron miradas significativas. ¿Sospechas de tu propio socio?, preguntó doña Elena, colocando tazas de café frente a ellos. No quiero hacerlo, admitió Leonardo. Víctor ha sido como un hermano para mí durante todos estos años. Me ayudó a mantenerme en pie después de perder a Isabela y Lucía, pero no puedo ignorar los hechos. Anoche estuve investigando sobre él, confesó María Clara. Encontré referencias a problemas legales anteriores antes de que se uniera a tu empresa. Leonardo asintió sombríamente. Víctor tuvo algunos problemas financieros en sus inicios. Isabela me contó que había tenido que rescatarlo varias veces, pero siempre creí que había aprendido la lección. Y si no fue así, presionó María Clara, y si Isabela descubrió que seguía involucrado en actividades ilegales, pero ahora usando tu empresa como cobertura. El rostro de Leonardo se ensombreció ante esta posibilidad. Si eso es cierto, y si Víctor descubrió que Isabela lo había descubierto, no necesitó terminar la frase. La implicación era clara y aterradora. Víctor Montero podría haber estado involucrado en la muerte de su propia hermana para encubrir sus crímenes. «Hay algo más que deben saber», dijo María Clara, decidiendo finalmente compartir el mensaje. Les mostró su teléfono con el misterioso texto. «Recibí esto anoche». Leonardo leyó el mensaje, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación. «Es peligroso. Podría ser una trampa, lo sé, pero también podría ser alguien que realmente tenga información sobre Isabela». «No irás sola», declaró Leonardo con firmeza. «Es demasiado arriesgado. Había pensado en llevar a Sofía conmigo, asegurarme de que el café estuviera lleno de gente». «No es suficiente», insistió Leonardo. «Iré contigo. Me sentaré en otra mesa, observando, y tendré a mi equipo de seguridad posicionado estratégicamente». Doña Elena, que había permanecido en silencio, habló finalmente. «Si realmente hay peligro, quizás deberíamos informar a la policía». «¿Con qué pruebas?», cuestionó Leonardo. «Una nota de hace 18 años y un mensaje de texto anónimo». «Necesitamos más antes de involucrar a las autoridades». María Clara asintió, aunque la ansiedad crecía en su interior. «Entonces, está decidido. Iremos al Café Mirador mañana a las 10. Mientras tanto, en su lujoso penthouse, Víctor Montero recibía una llamada que lo dejó helado. La chica recibió el mensaje y respondió, informó la voz al otro lado de la línea. «La reunión está programada para mañana a las 10 en el Café Mirador». «¿Estás seguro de que esto es necesario?», cuestionó Víctor, sirviéndose un whisky con manos temblorosas. «Después de tanto tiempo». «Es precisamente porque ha pasado tanto tiempo que no podemos permitirnos errores. Si Leonardo conecta los puntos, todo por lo que hemos trabajado se derrumbará. ¿Y qué hay de la chica? Es mi sobrina después de todo». Una risa fría respondió a su sentimentalismo. «Un poco tarde para preocupaciones familiares, ¿no crees? Recuerda lo que está en juego, Víctor, para todos nosotros». La llamada terminó,
dejando a Víctor contemplando el ámbar líquido en su vaso. 18 años atrás, había tomado decisiones impulsado por la desesperación y la ambición. Decisiones que habían resultado en consecuencias que nunca imaginó. Y ahora, esas consecuencias amenazaban con alcanzarlo finalmente. «Lo siento», Lucía murmuró al silencio de su lujoso apartamento. «Nunca quise que las cosas llegaran a esto». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Víctor sabía que era demasiado tarde para arrepentimientos. El engranaje se había puesto en movimiento nuevamente, y esta vez no habría vuelta atrás. La mañana del encuentro amaneció con un cielo plomizo que amenazaba lluvia, como si la naturaleza misma presagiara los eventos que estaban por desarrollarse. María Clara apenas había dormido. Su mente un torbellino de preguntas sin respuesta, teorías y temores. Se vistió con cuidado, optando por ropa casual que no llamara la atención. Jeans, una camiseta sencilla y una chaqueta ligera donde guardó su teléfono con el número de Leonardo en marcación rápida. Doña Elena la observaba desde la puerta de su habitación, el rostro surcado por la preocupación. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo suavemente. «Nadie te culparía». María Clara se acercó y abrazó a la mujer que la había criado. «Necesito hacer esto, mamá. Necesito saber la verdad, por dolorosa que sea». «Lo sé», suspiró doña Elena, estrechándola con fuerza. «Solo prométeme que serás cuidadosa, que al primer indicio de peligro saldrás de allí». «Te lo prometo», aseguró María Clara. «Además, Leonardo y su equipo estarán vigilando, y Sofía me esperará en una mesa cercana». El plan era simple pero cuidadosamente estructurado. Leonardo llegaría primero al café, ocupando una mesa discreta desde donde pudiera observar todo. Su equipo de seguridad estaría posicionado estratégicamente, uno en la barra, otro en una mesa exterior y un tercero en un vehículo estacionado frente al local. Sofía llegaría 15 minutos antes de la hora acordada, sentándose lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario, pero no tanto como para levantar sospechas. María Clara entraría exactamente a las 10, ocupando una mesa central, visible desde todos los ángulos. A las 9:30, María Clara salió del apartamento. El café Mirador estaba a 20 minutos a pie, lo que le daría tiempo para calmarse y organizar sus pensamientos. Mientras caminaba, repasaba mentalmente las preguntas que quería hacer a su misterioso informante. ¿Qué había descubierto Isabela? ¿Por qué temía por la vida de su hija? ¿Quién representaba una amenaza tan grave que la llevó a separarse de su bebé? A las 9:55, María Clara llegó al café. Desde fuera, pudo ver a Leonardo sentado en una esquina, aparentemente absorto, en su tablet. Sofía ya estaba allí también, fingiendo leer un libro mientras sorbía distraídamente un café. Los hombres de seguridad estaban en sus posiciones, tan discretos que pasarían desapercibidos para cualquiera que no supiera que debían estar allí. Respirando profundamente, María Clara entró y se dirigió a una mesa central, tal como habían planeado. Una camarera se acercó inmediatamente y ella pidió un café americano, necesitando algo que ocupara sus manos temblorosas. Las 10:00 llegaron y pasaron. 10:05, 10:10. Nadie se acercaba a su mesa, nadie que pareciera estar buscando a alguien. María Clara comenzaba a preguntarse si todo había sido una broma cruel o si su contacto se había arrepentido. A las 10:15, cuando estaba considerando darse por vencida, su teléfono vibró con un mensaje del mismo número desconocido. «Baño de mujeres. Ahora, ven sola». María Clara sintió un escalofrío. Esto no era parte del plan. Los baños eran el único lugar donde Leonardo y su equipo no podrían protegerla.
Miró hacia la mesa de Leonardo, intentando comunicarle silenciosamente su dilema. Él la observaba atentamente y cuando sus miradas se cruzaron, ella hizo un gesto sutil hacia su teléfono y luego hacia el pasillo que conducía a los baños. Leonardo frunció el ceño, claramente desaprobando este giro inesperado. Negó ligeramente con la cabeza, pero María Clara ya había tomado su decisión. Necesitaba respuestas, y esta podría ser su única oportunidad. Se levantó y se dirigió hacia los baños, sintiendo la mirada intensa de Leonardo sobre su espalda. Mientras caminaba, vio por el rabillo del ojo que Sofía también se ponía de pie, preparándose para seguirla a una distancia prudente. El baño de mujeres estaba al final de un corto pasillo. María Clara empujó la puerta con cautela, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. El baño parecía vacío a primera vista. 3 cubículos cerrados, 2 lavabos, iluminación fluorescente que zumbaba suavemente. «¡Hola!», llamó, su voz apenas audible. La puerta del último cubículo se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor, quizás en sus 60 años, con cabello gris recogido en un moño apretado y ojos que parecían haber visto demasiado. «María Clara», dijo la mujer, su voz un susurro ronco, «o debería decir Lucía Alarcón». María Clara se quedó inmóvil, estudiando a la desconocida. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe quién soy?». La mujer sonrió tristemente. «Mi nombre es Carmen Vega. Fui la asistente personal de Isabela durante 5 años, hasta el día de su muerte». «Carmen Vega», repitió María Clara, recordando haber visto ese nombre en sus investigaciones. «Usted fue quien reportó la desaparición de Isabela cuando no regresó a casa aquella noche». Carmen asintió. «Isabela confiaba en mí. Me contaba cosas que no le decía a nadie más, ni siquiera a Leonardo». «¿Cómo qué?», presionó María Clara, dando un paso cauteloso hacia la mujer. «Como el hecho de que temía por su vida y la de su bebé», respondió Carmen, su voz quebrándose ligeramente. «Como el hecho de que había descubierto algo terrible sobre Alarcón Global Trading, algo que involucraba directamente a su hermano Víctor». María Clara sintió que su respiración se aceleraba. «¿Qué descubrió exactamente?». «Lavado de dinero a gran escala», explicó Carmen. «Víctor estaba utilizando la subsidiaria para limpiar dinero proveniente del narcotráfico. Isabela encontró pruebas irrefutables, transferencias sospechosas, empresas fantasma, documentación falsificada. Todo apuntaba a Víctor y a sus socios». «¿Qué? ¿Tus socios?». La pregunta salió automáticamente de los labios de María Clara. Carmen miró nerviosamente hacia la puerta. Personas poderosas, peligrosas, políticos, empresarios, incluso un juez federal. Una red completa de corrupción que se extendía más allá de las fronteras nacionales. ¿Y Leonardo? ¿Él estaba involucrado? Carmen negó enfáticamente. No, Isabela estaba convencida de que Leonardo no sabía nada. Víctor había mantenido sus actividades ilícitas completamente separadas de las operaciones principales de 1900. La empresa. Isabela planeaba contárselo todo a Leonardo, pero primero quería asegurarse de tener todas las pruebas. Entonces, ¿qué pasó? María Clara sentía que se acercaba a la verdad que había buscado durante tanto tiempo. De alguna manera, Víctor descubrió que Isabela lo había descubierto. Continuó Carmen, su voz cada vez más baja, obligando a María Clara a acercarse para escucharla. Comenzó a amenazarla sutilmente, comentarios aparentemente inocentes, sobre lo frágiles que son los bebés, sobre cómo los accidentes ocurren cuando menos se espera. Isabela estaba aterrorizada. ¿Por qué no acudió a la policía? ¿Con qué pruebas? Todo lo que tenía estaba en su computadora personal, y temía que si hacía una copia, Víctor lo descubriría. Además, con tantas personas poderosas involucradas,
No sabía en quién podía confiar. María Clara procesaba esta información a toda velocidad. Entonces decidió esconderme y enfrentar a Víctor ella sola. Carmen asintió tristemente. El plan era dejarte en un lugar seguro temporalmente, confrontar a Víctor con las pruebas y luego huir contigo y Leonardo a otro país hasta que todo se resolviera legalmente. Me pidió que preparara documentos y pasajes para los tres, pero nunca llegó a confrontar a Víctor, ¿verdad? La voz de María Clara se quebró al imaginar los últimos momentos de su madre biológica. No de la manera que planeaba, confirmó Carmen. Esa noche, después de dejarte con Elena, Isabela recibió una llamada de Víctor. Le dijo que lo sabía todo, que tenía sus archivos y que si quería ver a su hija y a su esposo con vida, debía encontrarse con él inmediatamente. El accidente, murmuró María Clara. No fue un accidente, declaró Carmen con firmeza. El auto de Isabela fue forzado a salir de la carretera. Tengo pruebas. El informe original del forense que nunca se hizo público, fotografías de las marcas de impacto en el vehículo, el testimonio de un testigo que fue silenciado. La puerta del baño se abrió de repente, sobresaltando a ambas. Mujeres. Era Sofía, quien entró con expresión preocupada. María, Leonardo está inquieto. Dice que has estado aquí demasiado tiempo. Carmen palideció visiblemente. ¿Leonardo está aquí? ¿Lo trajiste contigo? Está ayudándome, explicó María Clara rápidamente. Él también quiere saber la verdad. No puedes confiar en él, siseó Carmen, retrocediendo hacia el cubículo. No después de todos estos años trabajando con Víctor. ¿Cómo sabes que no está involucrado? Porque es mi padre, respondió María Clara con firmeza, y ha pasado 18 años buscándome. Carmen pareció considerar esto por un momento. Quizás tengas razón. Quizás realmente no sabe nada, pero no puedo arriesgarme a ser vista con él, no todavía. Sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo y se lo entregó a María Clara. Aquí está todo, las pruebas que Isabela recopiló, mi propia investigación durante estos años, los nombres de todos los involucrados. Estúdialo con cuidado, pero no confíes en nadie hasta que lo hayas hecho. María Clara tomó el USB, sintiendo su peso como si fuera mucho mayor de lo que realmente era. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 18 años? Porque durante todo este tiempo he estado recopilando pruebas, construyendo un caso que ni siquiera Víctor y sus poderosos amigos puedan desestimar, explicó Carmen. Y porque hace una semana recibí una advertencia de mi contacto en la fiscalía. Están cerrando el caso de Isabela definitivamente, clasificándolo como un simple accidente. Es ahora o nunca. La puerta del baño se abrió nuevamente. Ves con más fuerza. Leonardo entró, su rostro una máscara de preocupación y determinación. María Clara, ¿estás bien? Has estado aquí demasiado tiempo. Carmen se tensó visiblemente ante la presencia de Leonardo, pero no huyó como María Clara esperaba. En cambio, lo miró directamente a los ojos. Señor Alarcón, saludó formalmente. Ha pasado mucho tiempo. Leonardo la estudió por un momento, el reconocimiento iluminando gradualmente su rostro. Carmen Vega, la misma, confirmó ella. Pensé que habías dejado el país después de la muerte de Isabela, dijo Leonardo, claramente sorprendido. Eso es lo que quería que todos creyeran, respondió Carmen. Era la única forma de investigar sin levantar sospechas. ¿Investigar qué exactamente? La voz de Leonardo adquirió un filo peligroso. Carmen miró a María Clara, quien asintió levemente, animándola a hablar. La verdad sobre la muerte de Isabela, la verdad sobre Víctor y sus actividades ilegales, la verdad que Isabela descubrió y por la que fue asesinada. Leonardo palideció visiblemente. ¿Asesinada?
¿Estás diciendo que el accidente? No. Fue un accidente, confirmó Carmen, y tengo pruebas. María Clara levantó el USB. Está todo aquí, según Carmen. Leonardo extendió la mano hacia el dispositivo, pero Carmen intervino rápidamente. Antes de que veas eso, debes saber algo crucial. Entre los nombres de los involucrados en la red de lavado de dinero, hay personas muy cercanas a ti, Leonardo. Personas en las que has confiado implícitamente durante años. Víctor, murmuró Leonardo, la realización y el horror mezclándose en su voz. Víctor es solo la punta del iceberg, advirtió Carmen. La red es extensa y poderosa, y han mantenido sus secretos enterrados durante 18 años. No dudarán en silenciar a cualquiera que amenace con exponerlos. ¿Por qué debería creerte?, cuestionó Leonardo, aunque su voz carecía de convicción. Desapareciste después de la muerte de Isabella. Nunca viniste a mí con estas acusaciones. Porque no sabía si podía confiar en ti, respondió Carmen. Honestamente, Isabella confiaba en ti completamente, pero yo no podía estar segura, no después de ver cómo te apoyabas en Víctor durante tu duelo, cómo le diste más poder en la empresa, cómo se convirtió en tu mano derecha. Leonardo cerró los ojos por un momento, como si el peso de estas revelaciones fuera físicamente doloroso. 18 años, murmuró. 18 años trabajando junto al hombre que posiblemente mató a mi esposa y separó a mi hija de mí. No lo sabías, dijo María Clara suavemente, colocando una mano en su brazo. No podías saberlo. Debería haberlo sospechado, respondió Leonardo, la culpa evidente en su voz. Debería haber visto las señales. No hay tiempo para recriminaciones, interrumpió Carmen con urgencia. Lo importante ahora es proteger a María Clara, a Lucía. Víctor ya debe saber que están investigando. La gala de la Fundación Isabella es mañana por la noche. Sería el escenario perfecto para un accidente si quisiera silenciarlos a ambos. Leonardo se enderezó, la determinación reemplazando al shock en su rostro. No asistiremos a la gala. Llevaré estas pruebas directamente al fiscal general, un viejo amigo en quien puedo confiar. Es arriesgado, advirtió Carmen. No sabemos quién más está involucrado.